cercano, digamos, al sector productivo, porque antes de ejercer la función que hoy me toca la responsabilidad, he ejercido mi profesión en el sector privado. Y entonces pensé cómo vincular este desafío y este concepto de la Argentina supermercado del mundo con el productor que lleva adelante nuestra producción de granos, ese productor enamorado de los fierros, enamorado de lo que hace, que a duras penas y muy a regañadientes va 1 o 2 veces al mes al contador, que no se interesa demasiado por los temas de la comercialización, que le gusta producir y producir trigo, maíz, soja, girasol, sorgo, tal vez es un productor mixto. Y cuando le decimos, bueno, agregar valor y ser el supermercado del mundo, se queda mirando con cara un poco de asombro y dice, bueno, ¿yo dónde juego en todo este proceso? Y la verdad que es todo un desafío porque el productor primario es el primer eslabón de la cadena. Y normalmente con esta visión de cadena, a veces se integra, pero a veces también es quien termina haciendo de buffer de otros procesos que integran la cadena y el agregado de valor. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace este productor para tratar de captar algo de ese posible agregado de valor? Eso por un lado. Por otro lado yo pensé, bueno, el supermercado del mundo es un gran desafío y hay una lista muy grande de deberes que debemos cumplir, de exigencias, de transformaciones, de formalizaciones, de fiscalizaciones, de estandarización de normas, de establecimiento de nuevas normativas. No voy a recorrer precisamente todo eso porque creo que el temario es muy amplio a lo largo de todo este evento y seguramente se van a tocar en profundidad muchos de estos temas. Pero me pareció que sí era interesante plantear cuáles son los deberes o las posibilidades, los deberes y las posibilidades que tenemos limitándonos a ese actor que es el productor primario, que es difícil que nos pueda entender de cómo se hace él un partícipe de este desafío de ser el supermercado del mundo. Tiene este productor algunas posibilidades a su alcance, como son tratar de diferenciar en algo sus productos en cuanto a los atributos de calidad. Voy a poner un ejemplo, tratar de diferenciar la calidad de trigo que produce. Bueno, ahí hay una posibilidad de algún agregado de valor. En la provincia estamos trabajando en ese sentido. Hubo una iniciativa del ministro Sarkis y del subsecretario Miguel Tesanos Pinto de restablecer las relaciones comerciales con Brasil y tratar de mejorar, recuperar las cantidades y mejorar las calidades, pero requiere un trabajo por parte del productor y voy a tratar siempre de focalizarme en el aspecto del productor. Requiere un trabajo por parte del productor de responsabilidades en cuanto a diferenciar, detectar esas distintas calidades, segregarlas, manejarlas de manera separadamente, de manera de poder defender esa calidad. Ese es uno de los mecanismos, tratar de diferenciar de alguna manera los productos por sus atributos de calidad. Otro podría ser, por ejemplo, bueno, las producciones de productos diferenciados, sojas no transgénicas, por ejemplo, ¿no? Normalmente por contrato. Bueno, requieren un esfuerzo al productor, pero que está a su alcance. Es tratar de producir una calidad distinta, con tecnologías de procesos que permitan producir esa calidad, mantenerla de manera manejarla y mantenerla separada del resto de la producción y obtener un plus precio.
Esta es una manera bastante evidente y directa, lineal, yo diría, de producir un agregado de valor. Y hacia este objetivo de abastecer los mercados del mundo. Hay otros, y me parece que son parte de los deberes, como puede ser, me gustaría focalizar en dos conceptos para dejar instalados hoy. Uno es el de la intensificación de la rotación. No implica una transformación en cuanto a los atributos de calidad de los productos, pero sí significa un agregado de valor, porque la intensificación de la rotación es producir más y ser más eficientes en el uso de los recursos disponibles, o lo que es lo mismo con los mismos recursos, o aún con mayores recursos por hectárea, pero bajar la aplicación de recursos por tonelada producida, es una manera de agregar valor. Hacerlo de manera sustentable y manteniendo las exigencias y los estándares de inocuidad y de residuos de plaguicidas que el mundo cada vez nos exige más, es una manera también de agregar valor. Y la intensificación de la rotación se basa en la idea de utilizar una cantidad de recursos ociosos. Principalmente en la provincia de Buenos Aires hay una enorme capacidad para los dobles cultivos y el área de cultivos de invierno tiene un potencial de crecimiento muy grande. Sobre esos cultivos de invierno tenemos muchas posibilidades de hacer buenos cultivos de segunda, principalmente soja, que se adapta muy bien a estas circunstancias, pero también en los últimos tiempos maíz. De manera que en una rotación, para simplificar el tema, trigo-soja, maíz-soja, estamos haciendo una intensificación del uso del suelo de un 33%. Esto lo venimos recuperando. Recuerden que si hacemos un poco de historia, en los últimos años pasamos... Bueno, yendo un poco más atrás, pasamos de la mecanización a la tecnificación, se afianzaron las hojas transgénicas y la siembra directa, se expandió el área agrícola y pasamos entonces de la tecnificación o mediante la tecnificación pasamos a la agriculturización de los planteos. Y después, bueno, nos pasamos un poquitito y de la agriculturización nos fuimos a la sojización, con todos los aspectos negativos que eso implicó. Las medidas del actual gobierno recuperaron esta posibilidad de rotar, pero apenas estamos en el inicio de este proceso. Hemos recuperado lo que hacíamos antes, un 33% de intensificación de la rotación. Pero repito, existe una posibilidad muy grande en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias en lo que es, digamos, la zona núcleo agrícola pampeana, de agregar cultivos, no para competir con el trigo o eventualmente con la cebada, sino para sumar como alternativa. Y pongo como ejemplo de intensificación de la rotación, si el productor es mixto, puede plantearse hacer trigo-soja, maíz, avena-soja, y ahí ya la intensificación de la rotación es un 66%. Y si no es un productor mixto, nosotros estamos iniciando la construcción, digamos, de un programa para tratar de promover la siembra de legumbres en la provincia de Buenos Aires, pero es también una intención en otras provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con arveja y lenteja, porque existen posibilidades muy grandes en el exterior, pero tenemos problemas locales muy graves. Removerlos sería un agregado de valor, porque podríamos expandir toda esa área de invierno con recursos ociosos durante ese periodo para la producción de legumbres, donde tenemos trabajos que demuestran que estos cultivos suman prácticamente sin restar. Pongo como ejemplo trigo-soja, arveja, maíz de diciembre. Ustedes saben que los maíces de diciembre
aún sin un antecesor de invierno, en algunos ambientes se vienen desenvolviendo con mucha competitividad. Bueno, en el caso de un maíz de diciembre, el poner una arveja como cultivo de invierno antecesor suma y prácticamente no resta, al contrario, aporta créditos de nitrógeno, infinidad, digamos, de beneficios a esa rotación. Trigo, soja, arveja, maíz, soja, 66% de intensificación del uso del suelo. Y si el año fuera un año, digamos, niño, muy bueno para maíces de septiembre, yo podría plantearme hacer trigo, soja, maíz y sobre ese maíz arveja, soja. Y las sojas sobre arvejas son prácticamente una soja de primera por el momento en que las legumbres liberan el suelo. Y esto va con la tendencia de, es un agregado de valor porque intensificar la rotación es también intensificar la fertilización. Y acá hay otra materia pendiente que tenemos para llegar a ser el supermercado del mundo, otro de los deberes que tenemos que ver qué tal los estamos cumpliendo, no como condición previa, pero sí simultánea, para plantearnos este objetivo de ser supermercado del mundo. Hay otra posibilidad de agregar valor en el sentido de equilibrar los balances de carbono y equilibrar los balances de nutrientes. Ustedes saben muy bien que, expresado como porcentaje de lo que se extrae en la cosecha, lo que se repone en trigo hoy debe ser, en el mejor de los casos llegó a un 110% y hoy debe estar en un 60%. En maíz, en el mejor de los casos, llegó a un 80%. La soja, en el mejor de los casos, llegó a un 20%. Como promedio, el porcentual de lo que la soja extrae repuesto a través del fertilizante llegó en el mejor guarismo de una serie de años al 20% y en la campaña pasada de haber estado alrededor de un 10%. Esta es una materia pendiente muy importante y al recuperar la rotación y al pensar en intensificar la rotación ya podemos pensar entonces en un sistema de producción donde tenemos equilibrados los balances de carbono y en un sistema de producción donde fertilizamos el sistema y no necesariamente específicamente al cultivo esperando la respuesta del cultivo, sino fertilizar el propio sistema para maximizar la productividad de todos los componentes de ese sistema de producción. Y además la intensificación de la rotación mejora el control de malezas difíciles, ustedes lo saben, mantener el suelo ocupado durante el invierno. Hoy yo diría que es un concepto viejo que responde a aquella idea del barbecho desnudo, cuando nacía una maleza y se pasaba otro disco o se pasaba la rastra de dientes. Bueno, mantener el suelo vivo es un objetivo importante. Hoy se habla de los cultivos de servicios y yo creo que tenemos un camino muy importante a recorrer con cultivos de renta antes que los cultivos de servicio. Y esto mejora la eficiencia de uso de todos los recursos porque capta una radiación que durante un barbecho desnudo esa radiación se pierde. Utiliza mucho mejor el recurso agua porque a lo largo del periodo y más en estos años de excesos hídricos yo puedo construir materia seca con esos excesos hídricos y permitir que luego una lluvia tenga a dónde ir dentro del reservorio del suelo porque yo la reserva de agua del suelo la utilicé para construir materia seca. Así que creo que hay un margen de progreso importante en este tema de intensificación de la rotación y me parece que para el productor es una forma de agregar valor a su actividad. El otro, y muy relacionado con esto, es el de la agricultura por ambientes. Yo hacía mención a que ha cambiado el modelo productivo de la sojización, donde el negocio era, digamos, o implicaba, llevaba a la expansión horizontal. Hoy es muy importante la productividad por unidad de superficie y la maximización del uso de los recursos a través de las tecnologías de procesos. Bueno, esto significa este cambio
donde digamos, la rentabilidad pasa por la maximización. Es cierto, se hace más exigente, las tecnologías de procesos son muy exigentes y es mucho lo que se arriesga, pero también hoy desde el Estado se están ofreciendo alternativas de financiamiento para abordar esa agricultura más exigente en cuanto a aplicación de recursos y por lo tanto necesidad de financiamiento. También es cierto que estamos trabajando, pero debemos mejorar las coberturas de ese riesgo empresario cuando se emprende una agricultura de estas características. Y el otro factor que yo quería instalar era el de la agricultura por ambientes. Decía, ¿por qué? Porque no podemos extrapolar modelos productivos de una zona a otra, de un ambiente de un determinado potencial alcanzable de rendimientos, llevarlo a otra de menor potencial. Hay que adecuar las ecuaciones a la potencialidad y a la productividad posible de cada uno de los ambientes. ¿Y esto qué significa? Significa que debo conocer muy bien cuál es el ambiente. De manera que todos los trabajos y todas las herramientas que la agricultura moderna ofrece, hoy se suman toda la exploración y la detección de diferencias a través de sensores remotos y de los drones, para detectar diferencias suficientes. No estoy hablando de las aplicaciones variables, ¿no? Estoy hablando de diferencias suficientemente grandes como para detectarlas y de tal intensidad como para que justifique manejarlas de manera distinta. Entonces, los dos conceptos, fíjense que van juntos, ¿no? Es conocer el ambiente, ajustar mis ecuaciones, de manera tal de que si conozco el ambiente y sé diferenciar los ambientes en un lote, ¿no? Los perímetros desalambrados, bien sabemos que no están diseñados en función de las diferencias ambientales de cada lote. Pero si yo conozco las diferencias, y por poner un ejemplo muy grosero, un bajo con acumulación por erosión del mejor suelo del lote y una loma erosionada con algún afloramiento de tosca en superficie, no puedo aplicar la misma ecuación y la misma aplicación de insumos porque el potencial es muy distinto. Hay que conocer estas diferencias y estas diferencias también hay que conocerlas porque hacen a la diferenciación de la calidad. Si yo trato de producir una determinada calidad y aplico el mismo paquete en estos dos ambientes sin diferenciarlos, si yo espero que voy a tener el mismo resultado de calidad en cuanto a calidad, atributos del grano, porque apliqué lo mismo y porque sembré en la misma fecha y porque puse la misma variedad, bueno, seguramente me voy a equivocar y voy a terminar mandando con la pretensión de que sea igual algo que tiene calidades muy distintas. Bien, estas son todas herramientas que yo creo que el productor hoy tiene la posibilidad de desarrollar y de explorar dentro de lo que es su ámbito, sin verse forzado a pensar en procesos asociativos o de inversión, que son los únicos que le permitirían ir más allá en la cadena de valor. Esto fundamentalmente para la producción extensiva de granos. Pero hay otro mundo muy importante que tiene que ver con el supermercado del mundo, que es el de la producción de hortalizas. Y acá también estamos trabajando fuertemente en la provincia con una propuesta que se llama Estrategias Hortalizas 2020 para instalar y darle al sector la importancia que tiene. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es el principal productor de papa, es un importante productor de cebolla, de zanahoria y también es un importante productor de lo que son las más intensivas, como pueden ser tomate, pimiento y todas las verduras de hojas, donde tenemos un núcleo muy importante en el área de La Plata y otro muy importante en General Pueyrredón. Los conceptos de intensificación y de maximización de uso de los recursos no son ajenos para ninguna de estas producciones, pero estas producciones requieren fuertemente de un trabajo de formalización,
de fiscalización y de uniformización de las normativas respecto de la exportación para con lo que es el mercado interno. Allí, digamos que antes de poder aspirar a ser un supermercado del mundo en muchas de estas producciones, tenemos deberes todavía importantes que cumplir para con nosotros mismos. Pongo como ejemplo, ustedes saben que la papa se siembra a partir de trozos de tubérculos, pero que eso tiene origen en un proceso de micropropagación meristemática. Esos materiales que se producen bajo condiciones controladas se reproducen después en invernáculos y recién después son llevados a una zona diferenciada de producción de papa semilla, donde solo se puede producir papa semilla en la provincia de Buenos Aires, que son 3 partidos del sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto requiere de un proceso muy exigente para preservar la aptitud y la calidad que tiene esta zona para producir papa semilla para que se manifieste esa potencialidad exportadora que tiene la producción de papa semilla, porque realmente es un producto de calidad muy competitiva internacionalmente. Pero esto nos exige que cumplamos con exigencias y estándares muy importantes para competir en el mercado internacional. Respecto de la producción de productos frescos, ¿cómo estoy en tiempo? 5 minutos. Respecto de la producción hortícola de productos frescos, además de es de una complejidad importante, pero además del tema de la formalización y de la fiscalización del sector, está todo el tema de la inocuidad y de la salud de los alimentos. En este sentido, las exigencias internacionales también son muy importantes y nosotros deberíamos también poder avanzar, ya lo estamos haciendo desde la provincia. Estamos trabajando en el tema de la detección de residuos de plaguicidas y en el tema de la inocuidad, en conjunto con Nación y con el SENASA. Pero esperar que a través de estas producciones la Argentina pueda llegar como supermercado del mundo va a requerir cuidar mucho todas esas exigencias en cuanto a inocuidad y formalización y a un proceso de inversión y de desarrollo, digamos, de gamas y de industrialización, que es un camino que habrá que recorrer y que estamos intentando acompañar desde la provincia ese proceso con herramientas que no son solo la exigencia de la formalización, sino de capacitación, de inversión, de atacar las problemáticas que existen en la cadena comercial. Bien, todos estos son procesos que van a llevar un tiempo, yo diría, importante para empezar a obtener resultados en cuanto a este objetivo de convertirse en supermercado del mundo. Pero es muy bueno plantearnos esta capacidad que tiene la Argentina de hacerlo, porque además cuando cualquier sector, cuando cualquier cadena se enfrenta a las exigencias de la exportación, se ordena, se formaliza, se ordena, se estandarizan las normas y normalmente es bueno que ello ocurra porque entonces tenemos para el mercado interno las mismas exigencias del mercado exportador. Hoy existen distintas instancias del gobierno apoyando este tipo de proyecto y con financiamiento, en particular desde el Banco Provincia, pero hay muchos otros dependencias, digamos, ministerios del Estado y del Gobierno Nacional
que están apoyando este tipo de emprendedurismo. Para terminar, hace algún tiempo estuve en una jornada de la UCAR. La UCAR, saben ustedes que es la Unidad de Cambio Rural, que depende de Agroindustria de Nación, que es, digamos, la unidad que maneja todos los créditos con fondeo internacional de Naciones Unidas, del FIDA y del Banco Interamericano. Y hubo un evento donde se congregó a todos los clústeres, o la mayoría de los clústeres desarrollados en la Argentina. Ustedes saben que ellos tienen distintas líneas, ¿no? Clústeres, microrregiones, Proderi, PROSAP. Bueno, estuvieron presentes todos los proyectos de clústeres y de microrregiones. Y mi pensamiento en esa oportunidad fue que el Estado acompaña e intenta estar presente, pero estaban los líderes que se animaron a conformar esos clústeres y esas microrregiones, desde el más distante en el norte hasta los pescadores artesanales de Ushuaia. Y ahí me surgió este pensamiento, ¿no? Es decir, puede ser que a la Argentina a veces le sobre Estado, entre comillas, pero también a veces le falta sector privado. Y el último mensaje es que, bueno, todo este proceso implica un trabajo conjunto, desde el Estado promoviendo, removiendo dificultades, tratando de facilitar los procesos, apoyando en el desarrollo de proyectos, pero finalmente quienes emprenden, y me parece que a todos nos parece que así debe ser, es el sector privado, de manera que este desafío de la Argentina como supermercado del mundo nos atañe a todos, pero esta es una búsqueda colectiva donde debemos estar los emprendedores y el sector privado arriesgando con sus inversiones y aplicando, digamos, su conocimiento y su capacidad de emprender, y el Estado desde el rol que nos toca. Así que creo que el desafío es tentador para todos. Significaría hacer una vuelta de página respecto de cuál es la visión en la Argentina para con el sector productivo. Ya este gobierno ha cambiado de alguna manera esa visión. El sector productor de alimentos tiene una enorme potencialidad en la Argentina. Políticamente, muchas veces en la historia se lo ha visto como una fuente de recursos en función de su riqueza, una fuente de recursos de donde poder financiar otros sectores de la economía, y este gobierno cambia esa visión. Y esa visión significa que se busca el desarrollo del sector productivo con el agregado de valor en origen, y esto significa creación de riqueza, que la riqueza queda en el lugar, y significa arraigo, porque toda esta generación de riqueza va a significar el crecimiento y no el vaciamiento de todo el interior profundo de la Argentina. Nada más, muchas gracias.